Todos hemos escuchado que usamos el 10% de nuestro cerebro, pero ¿qué pasaría si lográramos usarlo en su totalidad? ¿Realmente seríamos capaces de todo? Como clonarnos, teletransportarnos, comunicarnos por telepatía o incluso llegar a manipular la materia. Entonces, ¿por qué no usamos el 100% de nuestro cerebro? El mito dice que usamos el 10% de nuestro cerebro, pero no existe evidencia científica que sugiera eso. Si así fuese, nuestro cerebro sería más pequeño, del tamaño del cerebro de una oveja, porque en términos evolutivos no tendría sentido el otro 90% que no usamos. Hoy desmentiremos este mito. El cerebro humano es el organismo que controla todas las funciones de nuestro cuerpo, interpretando información del mundo exterior a través de los sentidos. Nuestra inteligencia, la memoria, la creatividad e incluso las emociones provienen del cerebro. El cerebro promedio de una persona pesa 1.3 kilogramos y está compuesto por dos tipos de células. Las más conocidas, neuronas, que son aproximadamente 86 mil millones en nuestro cerebro, y las células gliales, que son aproximadamente 300 mil millones. Solo como referencia, nuestra Vía Láctea posee más o menos la misma cantidad de estrellas que glías y neuronas en nuestro cerebro. Sus tres componentes principales son el cerebelo, ubicado en la parte inferior encargado de la coordinación muscular, los movimientos, la postura y el balance. Luego está el encéfalo, que actúa como conexión entre el cerebro y la espina dorsal, que se conecta con todo el cuerpo. Se encarga de las funciones automáticas como respirar, el latido de nuestro corazón, ciclos del sueño, la tos y otros. Y por último está el más grande y complejo, el cerebro, que posee 2 hemisferios conectados por un cuerpo calloso y 4 lóbulos. El lóbulo frontal, que almacena la memoria a corto plazo en su corteza por aproximadamente 1 minuto. También es responsable de nuestra personalidad, resolución de problemas, concentración y en general la inteligencia. El lóbulo parietal es quien interpreta las palabras, el dolor, la temperatura, el tacto o el olor. Luego está el lóbulo temporal, donde se procesa la audición y el razonamiento del lenguaje. Y finalmente, el lóbulo occipital, que interpreta los colores de nuestra visión y los movimientos. Por ejemplo, mientras ves este video, estás comiendo un sándwich y gracias a los lóbulos parietales, responsables del sabor, textura y olor, lo puedes disfrutar. En la corteza cerebral, tus lóbulos frontales se activan y te permiten pensar y razonar sobre este tema. Los lóbulos temporales te ayudan a procesar lo que estás escuchando. Además, en promedio estás parpadeando 22 veces y respirando 12 veces por minuto, gracias a la área motora ubicada en el cerebelo. La información visual es procesada en el lóbulo occipital. También el cerebro es el que nos permite sostener el sándwich sin que se caiga y está recibiendo una cantidad de información adicional y respondiendo, por ejemplo, al equilibrio y coordinación. También estás digiriendo el sándwich y la hipófisis se encarga del metabolismo. Luego, gracias al hipocampo, cuyo trabajo es transferir la información de la memoria de corto plazo a la memoria a largo plazo, podrás recordar que en este simple ejercicio ya estás usando más del 10% de tu cerebro. Gracias a la nueva tecnología a través de técnica de imagen por resonancia magnética, se pueden ver las partes del cerebro que se activan cuando se realiza alguna actividad o se recibe un estímulo. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay entonces personas más inteligentes que otras? ¿Se debe al tamaño del cerebro? No necesariamente, porque si así fuera, las ballenas serían los seres más inteligentes del planeta. Esta tabla muestra la relación entre el peso del cerebro y el peso del cuerpo de diferentes animales. Por ejemplo, el ser humano tiene un peso promedio de 70 kilogramos y un peso promedio del cerebro de 1.3 kilogramos, mientras que la ballena, que tiene un cerebro de 8 kilogramos, tiene que encargarse de un cuerpo de 140.000 kilogramos, o el elefante, que con un cerebro del mismo tamaño, posee un cuerpo de 6.000 kilogramos. En el caso opuesto, de un animal más pequeño como un murciélago, tiene un cuerpo de 43 gramos con un cerebro de menos de 1 gramo. Si vemos la correlación entre el peso cuerpo y peso cerebro, el ser humano lleva la delantera. El murciélago es el más cercano, pero el animal con peso similar al del humano, que tiene una correlación más cercana, es la marsopa, con un cerebro de 1.1 kilogramos. Entonces, la inteligencia tiene relación con el tamaño del cerebro, pero también con el tamaño del cuerpo. Pero si nos comparamos entonces con otros seres humanos, ¿qué hace que algunos sean más inteligentes que otros? ¿O somos todos igual de inteligentes? Para responder el por qué hay personas más inteligentes que otras, o con capacidades en cierta área, entonces deberíamos ver el cerebro de un genio. ¿A quién podríamos elegir? Nada más y nada menos que Albert Einstein.
Einstein falleció el 18 de abril de 1955 a los 76 años de edad. Su cuerpo fue cremado, pero su cerebro no, con la intención de ser estudiado. Fue el patólogo Thomas Harvey quien se quedó con el cerebro sin entregar información relevante sobre este, y hasta 1985, cuando la doctora Marian Diamond, considerada una de las madres de la neurociencia, publicó un artículo del estudio sobre el cerebro de Einstein. En resumen, decía que el cerebro pesaba 1.2 kilogramos, mientras que uno promedio pesaba 1.3, pero comparado con el peso promedio de una persona de 76 años, está en el promedio. La gran diferencia es que tenía más células gliales por cada neurona, y un tipo de estas tiene dentro de sus funciones el intervenir en la sinapsis, haciéndola más hermética y por lo tanto más eficiente. Es el equivalente al material aislante en los cables eléctricos. Mientras mejor sea, menos pérdida de energía tendrá. Por último, el cerebro de este genio presentaba un cuerpo calloso más grande de lo normal, más fibras nerviosas que conectaban los dos hemisferios del cerebro. La pregunta es entonces, ¿Einstein nació con estas cualidades cerebrales o las desarrolló tras una vida dedicada a estudios? Mientras mejores conexiones neuronales tengamos en nuestro cerebro, mejores serán los procesos de sinapsis y por lo tanto, mejor será la transmisión de información. Diariamente usamos casi el 100% de nuestro cerebro, y este, al igual que un músculo, se puede entrenar mejorando nuestras conexiones neuronales, o bien se nace con ciertas cualidades adicionales.